Alice se bajó en la última parada del sexto autobús, que ya se había convertido casi en suyo. La niña había recorrido esta ruta con tanta frecuencia que ya conocía a todos los conductores que trabajaban en ella. Como de costumbre, Alice estaba mirando a su alrededor. A ella le gustaba este lugar. Parecería que todavía hay una línea de ciudad, pero parece que estás en algún lugar del pueblo. Al otro lado de la carretera hay campos y prados, en el horizonte el bosque se oscurece en una franja estrecha. Era especialmente hermoso aquí ahora, en pleno verano, con flores brillantes en el prado. El aroma de la hierba caliente está en el aire, y el cielo es claro, despejado y azul pálido. Una ligera brisa impulsa exuberantes nubes blancas a través de él. Este paisaje invariablemente levanta el ánimo de Alice. Y ahora la niña no pudo evitar sonreír. Después de ver la naturaleza, Alice se dio la vuelta y tomó una dirección completamente diferente. Aquí tiene su propio negocio. La niña caminó con confianza por el sendero pisoteado en la hierba. Ella camina a través de él todas las semanas. Primero allí, luego de vuelta. Cualquier domingo, la chica está aquí. Por supuesto, lo extraña ocasionalmente, por ejemplo, cuando está enfermo, o si el clima es muy inadecuado, una tormenta de nieve, un fuerte aguacero, heladas, pero esto sucede con muy poca frecuencia. Alice todavía trata de no perderse sus visitas, de lo contrario, la niña se siente de alguna manera incómoda después. Aquí está, el cementerio de la ciudad vieja. Es familiar. Los árboles crecen en silencio, justo entre las tumbas. Ahora, en verano, sus exuberantes coronas proporcionan una agradable sombra. Alice ya conoce muy bien su camino por aquí. Al principio, por supuesto, la niña fue aquí con su papá. Aún así, cuando ocurrieron los problemas, ella era solo una bebé, acababa de cumplir 9 años. Alice ahora tiene 13 años, es casi tan alta como su padre, una de las más altas de la clase y generalmente se parece más a una niña que a una niña en el espejo. Me pregunto si su madre la habría reconocido si por algún milagro se hubieran conocido ahora. Pero esto nunca sucederá, porque cuando Alice estaba en tercer grado, un conductor ebrio atropelló a su madre justo en el cruce de peatones. Entonces Alice escuchó a la gente hablar de esta tragedia. El auto voló a la vuelta de la esquina, despegó como de la nada. La mujer que cruzaba la calle en ese momento en el lugar prescrito no tenía una sola oportunidad. El coche lo derribó y pasó a toda velocidad. Todo esto a gran velocidad, el conductor ni siquiera redujo la velocidad. Como resultó más tarde, ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho, se emborrachó tanto, caminó por un club nocturno de la tarde a la mañana y luego decidió que estaba lo suficientemente sobrio como para llegar a casa en su propio automóvil. A primera hora de la mañana, este hombre atropelló a una mujer que tenía prisa por ir a trabajar. Alice tuvo que cruzar la calle esa mañana de la mano de su madre, porque la niña estudiaba en la misma escuela donde enseñaba su padre. Todas las mañanas iban juntas a su lugar de estudio y trabajo, pero Alice se quedaba en casa esa desafortunada mañana. El día anterior tuvo fiebre, por lo que no se le permitió ir a la escuela. ¿Quién sabe qué le habría pasado a Alice si no hubiera sido por la enfermedad? Testigos de la tragedia pidieron ayuda. La mujer herida fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. El padre de Alice recibió una llamada de inmediato. Acababa de llegar a la fábrica donde trabajaba como electricista. El hombre corrió de inmediato al hospital. En general, inmediatamente tuvo muchas cosas que hacer, conversaciones con la policía, buscar los medicamentos adecuados, comprar cosas que su esposa necesitaba en el hospital. Pero Alicia no supo de lo sucedido hasta la noche, hasta que su padre llegó a casa. Ella ni siquiera sintió nada. Ella estaba cómoda sola en casa. Los compañeros de clase estaban sentados en escritorios y párrafos aburridos, resolviendo ejemplos difíciles. Alice, enterrada en una manta, estaba leyendo su libro favorito sobre las aventuras de la niña Ellie en una tierra mágica. También bebí té con galletas. Es hermoso. Por la noche, mucho más tarde de lo habitual, papá llegó a casa, mamá todavía no estaba allí, pero Alice no estaba preocupada por esto. Probablemente, la escuela se retrasó nuevamente,
una reunión de padres y maestros o algún tipo de discoteca, donde el maestro está de guardia, esto no es infrecuente. Por el rostro triste del padre, la niña se dio cuenta de inmediato de que algo terrible había sucedido. Alice nunca había visto a papá en tal estado, pálido, desaliñado y con ojeras debajo de los ojos, y su mirada estaba terriblemente apagada y desesperada. El padre no preguntó, como de costumbre, si su hija cenó, no se interesó en las lecciones y ni siquiera preguntó por el bienestar de Alice. El hombre sentó a la niña frente a él, le puso su gran mano firme en el hombro y le pronunció palabras terribles. Mamá ya no estaba allí en ese momento, los médicos no pudieron salvarla. Las heridas eran demasiado graves. El padre tuvo que contárselo a su hija de 9 años. Años más tarde, Alice se dio cuenta de que era muy difícil para él en ese momento. ¿Cómo se siente elegir las palabras para contarle una noticia tan terrible a un niño pequeño? Por supuesto, lloró y rugió tanto que luego ni siquiera pudo mover un brazo o una pierna, estaba tan débil. El padre acarició en silencio la espalda y la cabeza de su hija, diciendo algo reconfortante. Fue difícil para él mismo. Apenas contenía las lágrimas, aguantando solo por el bien de su hija. Ella está en el cielo. Ahora mamá no está cerca. Ella nos mira desde allí y lo ve todo. Mamá también te ayudará, simplemente no estará muy cerca. Estas palabras, pronunciadas por su padre en un momento difícil, quedaron firmemente arraigadas en el corazón de la niña. Alice se aferró a ellos como un hombre que se ahoga agarrándose a una pajita. Probablemente fue lo mejor que su padre podría haber hecho por ella en ese entonces. Alice ha estado convencida durante mucho tiempo de que este es el caso. Desde entonces, la niña ha mirado a menudo las nubes. Le pareció que su madre podía ver mejor su rostro en ese momento. La bebé realmente se sintió mejor al pensar que su madre la estaba mirando, que aún amaba a su hija y que estaba tratando de ayudarla. Ahora, cuando era adolescente, Alice casi ha perdido la fe en el hecho de que su madre los está observando y cuidando. Pero la costumbre de mirar el cielo y las nubes no ha desaparecido. Una vez a la sombra de los árboles que crecían en gran número en el cementerio, Alice, como siempre, sintió una extraña calma. Fue bueno que su padre no tuviera suficiente dinero para enterrar a su esposa en el nuevo cementerio durante ese periodo negro para su pequeña familia. Alice de alguna manera terminó allí. Fue hace unos 2 años. Y había algo malo en este nuevo cementerio tan cacareado y prestigioso, demasiado territorio, demasiadas tumbas y visitantes, senderos demasiado anchos pavimentados con hermosas baldosas frías. Era como si todo estuviera alineado según una regla, líneas claras, simetría perfecta, mucha luz y, por supuesto, nada de césped ni árboles. Es mejor aquí, más acogedor y tranquilo, incluso más sincero de alguna manera, Alice Now. Sonrió al monumento cuando vino a visitar a su madre, y una vez no pudo mirarlo sin lágrimas. Mamá sonrió desde la estufa negra con ternura y un poco triste, como si lamentara mucho no poder estar cerca de su hija. Alice se puso manos a la obra. Siempre había 5 litros de agua en la esquina junto a la valla. La niña se aseguró cuidadosamente de que la botella no permaneciera vacía. Alice trajo trapos con ella. Ahora suavizó la servilleta y comenzó a frotar el monumento como de costumbre. En verano, rápidamente se volvió algo polvoriento y tenue. A veces los cuervos, residentes locales, también dejaban rastros de su actividad vital. Para limpiar el monumento, elimine las hojas secas y los escombros, que a menudo son arrastrados por el viento, ella realizó todas estas acciones automáticamente. En invierno, había menos trabajo, solo barrer la nieve del monumento y ocasionalmente retirar la basura. Carol Alice seguía yendo a casa de su madre todos los domingos solo para visitarla. La chica está tan acostumbrada. Pero aún así fue difícil para papá venir aquí. Alice entendió esto perfectamente bien. Los ojos de mi padre se llenaron de tal dolor al ver el monumento que era imposible mirar al hombre. Es por eso que la niña trató de visitar a su madre y cuidar la tumba a ella misma. A diferencia de sus padres, no fue tan difícil para ella. Pero vino mi padre.
Por supuesto, visitó a su esposa, siempre traía un lujoso ramo en su cumpleaños, y también realizaba una limpieza general, hacía otra cosa, pero le dolía, era insoportablemente doloroso estar en este lugar. Pero Alice no se sentía así. Por el contrario, aquí sintió una especie de cercanía aguda con su madre e incluso le hablaba a veces en voz baja. Luego, después de la tragedia, Alice y su papá se quedaron solos en todo el mundo. De alguna manera resultó que no tenían otros parientes. Mi padre creció en un orfanato. Alice sabía esto desde muy temprana edad. Papá no tenía padres. No, en algún lugar, por supuesto, hubo personas que dieron a luz a un bebé y lo abandonaron de inmediato. Quizás el padre incluso tenía hermanos y hermanas, sobrinas y sobrinos. Solo que no fue posible averiguarlo ahora. Mi padre recibió una educación en un orfanato, se graduó de la escuela secundaria y de una universidad de construcción, y se convirtió en electricista certificado. Después de graduarse de un orfanato, como huérfano, el niño consiguió un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, en una casa vieja, pero la suya propia. Sirvió en el ejército y consiguió un trabajo, comenzó una vida adulta independiente. No fue fácil acostumbrarse al hecho de que ahora estaba solo, pero el chico inteligente se las arregló con todo. Y entonces, un día, mi padre conoció a una chica, mirándola a los ojos, se dio cuenta de que faltaba. Nunca antes se había sentido así. Y era, por supuesto, la madre de Alice, luego, por supuesto, el futuro. La niña ha escuchado la historia del conocido de sus padres, y más de una vez. Su madre también se lo contó. Sucedió en el campo de fútbol. El padre de Alice era un ávido jugador de fútbol. Después del trabajo, persiguió el balón junto con los mismos fanáticos del fútbol de todas las edades. Había adolescentes y familiares muy adultos en su equipo. Todos estaban unidos por su amor por el juego deportivo. Estos no fueron nada profesionales, pero se vieron partidos brillantes y emotivos. Había bancos e incluso mini gradas alrededor del campo de fútbol, que siempre estaban llenas de gente, niños curiosos, niñas suspirando por los jóvenes futbolistas y solo personas interesadas en ver el partido. Y entonces, un día, resultó estar en uno de los bancos, una niña a quien un joven graduado de un orfanato notó desde el principio. Estaba enganchado por sus ojos y una sonrisa suave y gentil. Este es un joven que de alguna manera se destacó mucho del resto. Al menos para él. El niño no podía pensar en el partido de esa noche. Su mirada estaba fija en ese mismo banco todo el tiempo. A veces incluso hacía contacto visual con la chica que tenía tanta influencia en él. El joven seguía pensando en cómo conocerla, y no encontró nada más original que enviar intencionalmente la pelota a ese mismo banco. Las chicas atraparon la pelota riendo. Un ingenioso jugador de fútbol corrió hacia ellos para recogerlo. Todo iba según su guión. El chico luego entabló una conversación con la chica que le gustaba y a ella también le agradaba claramente. Se conocieron, luego empezaron a salir y luego se casaron. Solo que tuvieron que irse a otra ciudad por algunos problemas. Alice aún no sabía cuáles eran esos casos. Parece que algo le pasó al trabajo de mi padre, o algo más. Pero ¿por qué mamá no se comunicaba con sus padres? Ella tenía una familia. Por supuesto, Alice les hizo estas preguntas a su padre y a su madre. A cierta edad, la niña notó que sus amigas tenían abuelos. Les dieron regalos a sus nietos, les cocinaron deliciosos panqueques, los llevaron al cine y al parque de diversiones y, en general, amaron y adoraron a sus nietos. Alice también lo quería. A mis padres no les gustaba hablar de esos temas. La niña, aunque todavía era una bebé, entendió esto. Mis padres, ellos ya sabes, nos hemos convertido en extraños. Sucede, explicó confusa mi madre, ya no nos comunicamos. Ni siquiera saben que tienen una nieta tan maravillosa. Entonces, tal vez deberías decirles, ¿qué pasa si te maquillas entonces? No, cariño, mi madre negó con la cabeza con tristeza, hay situaciones en las que no se puede devolver nada y nada se puede arreglar. ¿Y qué? Tú y yo también podemos convertirnos en extraños algún día.
La niña estaba asombrada de sus propias conclusiones. No, en absoluto, sonrió mamá. Abrazó a su hija con fuerza y agregó, somos las más queridas del mundo. Y también me sentía como una completa desconocida cuando era niña. No hubo calidez y aceptación entre nosotros desde el principio. Por supuesto, no entendía esto cuando era niña. Y nosotros tres, tú, yo y papá, somos los más cercanos y queridos, siempre estaremos ahí. Alice trató de no molestar a su madre con preguntas, porque vio que era desagradable para ella recordar a sus parientes. Bueno, entonces no, la niña estaba bastante satisfecha de que en su pequeña familia todos se amen mucho y siempre se apoyen. Un papá alegre y fuerte que constantemente inventa algo interesante para sorprender y complacer a su hija y esposa. Una madre comprensiva y sensible. ¿Qué más se necesita para la felicidad? Alice sabía la respuesta a esa pregunta. Soñaba con un hermano o hermana, pero sus padres le explicaron que primero necesitaban recuperarse, volverse más independientes y solo entonces pensar en un segundo hijo. Alice realmente quería que este momento llegara lo antes posible, pero un conductor ebrio tachó todos los planes y esperanzas de una pequeña familia feliz. Fue encontrado rápidamente entonces. Hubo un juicio. El culpable del accidente resultó ser un chico muy joven, hijo de un diputado local. Ni siquiera lo metieron en la cárcel. Milagrosamente, resultó que los frenos habían fallado en un automóvil extranjero completamente nuevo. Es decir, por así decirlo, el accidente ocurrió sin culpa del conductor. Testigos presenciales afirmaron que el conductor estaba borracho, pero estas indicaciones de alguna manera se perdieron y desaparecieron. El examen mostró milagrosamente la ausencia de alcohol en la sangre del conductor. No es de extrañar, dada la posición y las conexiones del padre del joven. Los padres del autor de la tragedia pagaron una pequeña multa y el caso fue silenciado. Mi padre luego trató de lograr justicia, apeló a los tribunales, a la fiscalía. Exigió una investigación más exhaustiva, y para él era importante que el culpable sufriera al menos algún castigo, pero el hombre se topó con obstáculos por todas partes. A Alice no le importaba si el conductor era castigado o no. Quería que papá estuviera cerca más a menudo durante ese periodo difícil, abrazándose, hablando de cómo mamá los miraba desde las nubes, acariciando su cabello, pero la niña a menudo tenía que quedarse sola porque el padre pasó por todo tipo de instancias con la esperanza de obtener justicia. Más tarde, Alice se dio cuenta de que, quizás, al asumir muchas cosas, estaba tratando de distraerse de alguna manera del dolor insoportable. Era como si mi padre hubiera sido reemplazado después de la tragedia. Apenas sonreía, no bromeaba y ya no comenzaba juegos ruidosos y divertidos con su hija, como solía hacer. Pero papá comenzó a cocinar y aprendió a trenzar a una niña antes de la escuela. Ahora estaba haciendo muchas cosas que solía hacer su madre. Mi padre lo estaba haciendo genial. Pero, por supuesto, a Alice le faltaba mucho cuidado materno. Con el paso del tiempo, la niña se acostumbró a su nueva vida. Mi padre parecía haber recuperado el sentido también. Ahora, a veces, volvías a ver una amplia sonrisa en su rostro. El tiempo pasa factura, de todos modos. Alice estaba lista para el hecho de que un día aparecería una nueva mujer en su casa, los vecinos hablaron de ello y amigos en la escuela. Sí, la niña misma entendió perfectamente que su padre tenía derecho a una vida privada, pero él ni siquiera miró a otras mujeres. Mi padre todavía extrañaba mucho a su esposa. Alice vio esto y estaba preocupada por su ser querido. La chica quería que él fuera feliz. La vida de la hija y el padre de alguna manera mejoró rápidamente, la niña se hizo cargo de algunas tareas domésticas, algunas, la madre. Su casa siempre estaba limpia y olía a comida deliciosa. La hija y el padre hicieron un buen equipo. Un par de veces Alice trató de averiguar por papá sobre los padres de mamá. Naturalmente, ella tenía preguntas. Ahora, más que nunca, quería sentirse parte de la familia, sentir el cuidado y el apoyo no solo de su padre, sino también de otros familiares. Y ella los tiene, eso es seguro. Mi padre se mostró reacio a hablar de ellos, trataron mal a tu madre. Tal vez no fue por despecho que lo hicieron, no lo sé,
pero ella no quería comunicarse con ellos, y ellos tampoco. Cuando sucedió la tragedia, traté de contactarlos, llamé a su madre varias veces. Cuando escuchó mi voz, inmediatamente me colgó. Ni siquiera saben qué le pasó a su hija. Es raro. Ni siquiera les importa dónde está, qué le pasa. Eso es exactamente lo extraño, estuvo de acuerdo el padre, una vez que estas personas simplemente eliminaron a su hija de sus vidas simplemente porque ella no estaba tan cómoda como les gustaría. Cada vez que hablaba de los parientes de su esposa, su padre se sumergía en oscuros recuerdos. Había una sombra en su rostro, y sus ojos estaban llenos de añoranza y tristeza. A Alice no le gustaba ver a su padre en ese estado, así que trató de no molestarlo con estas preguntas. ¿Había algún tipo de secreto en su familia? Ella entendió eso, pero como le dolió tanto a su padre recordarlo, bueno, no insistió. Tal vez cuando Alice crezca un poco, su padre le cuente todo, y en este momento parece que su padre solo la está protegiendo de cierta información. Alicia frotó el monumento con vigorosos movimientos. Estaba completamente sola en el cementerio. Sucedió mucho. Ocasionalmente, la niña conoció a otros visitantes. Durante las fiestas de la iglesia, había mucha gente aquí. Alice vino aquí por primera vez, completamente sola, hace un par de años. Antes de eso, su padre la llevó al cementerio. Pero esto rara vez sucedía, y la niña quería ver a su madre con más frecuencia. Y a mi madre le encantaba la limpieza y el orden. Alice pensó que su tumba necesitaba ser limpiada con mucha más frecuencia, pero estas visitas fueron difíciles para su padre. Además, trabajaba mucho y tenía otras cosas que hacer. Y luego, un día, la niña misma se subió al sexto autobús y llegó a una parada familiar. Alice no tenía miedo de perderse, ya conocía muy bien el camino. Al principio, la niña se sintió incómoda, sola en el cementerio, sin un alma alrededor. Entonces se sintió tranquila y en paz. Desde entonces, Alice viene aquí todos los domingos. El padre, al enterarse de los viajes de su hija, se sorprendió, pero no se enojó. ¿No tienes miedo de estar solo? No, Alice respondió honestamente. Pero al menos avísame cuando vayas allí, todavía necesito saber dónde está mi hijo. Oga. Desde entonces, Alice siempre ha informado a su padre antes de ir al cementerio. A veces iba con ella, a veces pasaba un ramo de flores con su hija para que ella lo dejara en el monumento. Cuando terminó de limpiar, la niña volvió a colocar la botella de agua en su lugar y colgó un trapo para secar en la cerca. Ahora tenemos que deshiervar las flores. Olesia logró cultivar peonías brillantes en el jardín de flores por primera vez. Sin embargo, las malas hierbas aparecieron a una velocidad vertiginosa, por lo que la niña tenía suficiente trabajo. Pero no es nada, no es nada. Pero ahora mi madre tenía flores vivas, muy hermosas y brillantes. Y de repente a las alas no escuchó un sonido. Ella simplemente sintió que alguien la estaba mirando. La chica se dio la vuelta bruscamente. La gente en el cementerio es, en general, algo común. Nunca se sabe quién viene aquí a visitar a familiares. Pero alguien estaba mirando fijamente a Alice, y esto ya es extraño. La niña encontró la mirada de tristes ojos grises. Una mujer la miraba fijamente. Su rostro era vagamente familiar. Alice definitivamente la vio en alguna parte, probablemente. La mujer miró a la niña con una expresión de añoranza en su rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lo que el extraño no pareció darse cuenta. Alice a menudo ha visto looks similares. Mucha gente la miraba con lástima. Especialmente aquí, en el cementerio, la gente vio a una niña limpiando la tumba de una joven, claramente su madre, y esta historia conmovió a muchos. Alice está acostumbrada a llamar la atención, pero esta es la primera vez que la niña ve lágrimas y tanto dolor en los ojos de un transeúnte al azar. Alice se alejó involuntariamente de esta extraña mujer. Quizás la visitante ahora esté experimentando agudamente su propio dolor. Después de todo, ella vino al cementerio. Hay flores en sus manos, un ramo de margaritas.
Por cierto, a mi madre también le encantaban las margaritas, así que mi padre siempre intentaba traer estas flores aquí. Sí, a menudo le regalaba margaritas durante la vida de su madre. Hola, tartamudeó Alice. Ella generalmente no hablaba con otros visitantes, y ellos tampoco hablaban con ella, de alguna manera no se aceptaba, pero aquí esta situación es extraña, esta mujer la está mirando con demasiada atención. La pausa se prolongó. Tienes que decir algo. Hola. Dijo la mujer y sonrió. Esto hizo que su rostro fuera aún más familiar. Quizás la mujer reconoció a Alice. ¿Quizás es algún amigo de mamá? ¿Nos conocemos? La chica aclaró. La situación se hacía cada vez más extraña e incomprensible. La mujer claramente no iba a ir más allá. Miró a Alice, a la foto de su madre en el monumento, y no pudo contener las lágrimas. Menos mal que no se acercaba más, porque Alice ya empezaba a preocuparse. No, no nos conocemos. Pero conozco muy bien a tu madre. O mejor dicho, ella lo sabía. La mujer finalmente notó sus propias lágrimas y se las secó febrilmente en la manga de su camisa. Ella claramente estaba tratando de recomponerse. Entonces, de hecho, alguna vez estuvieron cerca. Vine a visitar a una amiga, y Alice está aquí. ¿Qué reunión? Esto ya es interesante. Quizás el visitante le dirá algo a Alice sobre su madre. La niña siempre ha estado interesada en esto, porque era solo una bebé cuando sucedió todo y no sabía mucho. ¿Entonces viniste a visitar a tu madre? Alice aclaró. La mujer asintió. La niña esbozó una sonrisa. Le complació que no solo ella y su padre recordaran a su madre, su amiga vino con flores. Deben haber tenido una relación cercana una vez. Aparentemente, había conocido a esta mujer antes, pero no lo recordaba, por alguna razón su rostro le parecía familiar a la niña. Alicia se hizo a un lado, dejando que la mujer pasara al monumento. Anne, dijo esta señora con una sonrisa entre lágrimas. Se acercó y puso flores en el monumento. Por fin te encontré. Sin embargo, no tenía idea de lo que vería, tengo mucho que decirte. Alice decidió dejar a la mujer sola con su dolor. Parece que recientemente se enteró de la muerte de su amiga. Déjala llorar con calma, y Alice irá a la pila de basura y tomará una bolsa de hojas secas. Ella no interferirá con esta mujer, déjela hablar, y entonces ciertamente hablarán. Me pregunto quién es. ¿Por qué no sabía sobre el destino de su amiga? ¿Sabe algo de los padres de mamá? Cientos de preguntas nacieron en la cabeza de Alice. Necesitamos recomponernos y tratar de no abrumar a un extraño con ellos. Cuando Alice regresó, la mujer ya parecía casi tranquila. Miró a la chica y volvió a sonreír. Eres tan adulta, dijo el extraño. ¿Cuántos años tienes? 13. Una edad maravillosa. Qué rápido pasa el tiempo. Parece que recientemente tu madre y yo teníamos la misma edad. Y ahora Jerakina o ahora sí. ¿Y cómo conoces a mi madre? La mujer estaba confundida. La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Obviamente estaba eligiendo sus palabras como respuesta. Es un poco raro. Pregunta como pregunta. Conozcámonos primero, sugirió la mujer. Mi nombre es Irene. Y sí, conozco a tu madre desde que era muy pequeña. ¿Entonces eres de su ciudad natal? ¿Se fue de allí cuando ella y papá se casaron? Sí, soy de allí. Alice estaba radiante. Es tan interesante. Entonces, Irene debería saber sobre los parientes de mamá. Parecen ser amigos de la infancia. Un mensajero del pasado. Vaya, qué golpe de suerte que se toparan hoy en el cementerio. Y mi nombre es Alice. ¿Sabes por qué a tu mamá le gustaba tanto ese nombre? La niña también sonrió y asintió. Por supuesto que ella lo sabía. Su madre se lo había contado muchas veces. El libro favorito de mamá de la infancia es Alicia en el País de las Maravillas. Sí, eso es correcto. Ella debe haberlo leído 100 veces. Y vi la caricatura, y Alice nombró a todas sus muñecas.
E hizo afirmaciones a sus padres de que no se llamaba Alice. Incluso sucedió. Alice era cautelosa. La propia Irene empezó a hablar de los padres de mamá. Obviamente los conoce, y conoce a su madre, y muy bien. Si se trata de un amigo, entonces, sin duda, uno muy cercano. Pero ¿por qué mamá nunca habló de ella? Alice conocía a la tía Sveta, a la tía Tania. Estos son los amigos y colegas de mi madre. A menudo venían a visitarlos. La niña era amiga de sus hijos. Pero ella y su madre ni siquiera hablaron de este Irene. Rareza tras rareza. ¿Y tú? ¿Cómo conoces a mi madre? Preguntó Alice. Oh, chica. Tenemos que hablar, muy en serio y a fondo. ¿Podemos ir a otro lado? La conversación es larga y difícil. Debería haber paz aquí. Alice asintió. Ella estuvo completamente de acuerdo con esta mujer. Tengo un auto cerca, dijo Irene. Podemos ir a un café, y hablaremos allí. Y luego te llevaré a casa conmigo. Alice negó con la cabeza negativamente. No, definitivamente no se sentará en un auto con un extraño. La mujer, sorprendiéndose, volvió a hablar. No, no, lo entiendo todo. Por supuesto, tienes razón en no confiar en un extraño. Así es, bien hecho. Fue solo por confusión que te sugerí esto. No pensé que te encontraría aquí. Me desconcertó. No estaba listo. Alice sonrió. La niña temía que la mujer se sintiera ofendida por tanta desconfianza. Pero Irene también la elogió por su vigilancia. Una respuesta adecuada. Hay un café cerca, dijo Alice. Debe caminar a lo largo de la acera durante 100 a 150 metros. Lo vi, asintió Irene. Vamos a dar un paseo. Generalmente me gusta caminar. Yo también, admitió Alice. Sorprendentemente, fue fácil y agradable para ella comunicarse con una mujer extraña. ¿Y su cara? Todavía sentía que había visto a Irene en alguna parte antes. Solo dónde y cuándo, la niña no podía recordar. En el camino, hablaron sobre la vida de Alice. Irene hizo las preguntas habituales: ¿en qué grado estudia la niña? ¿Cuántos amigos tiene? ¿Qué materias le gustan? Alice vio que Irene estaba realmente interesada en todo lo relacionado con su vida. Estas no son preguntas de rutina para mantener la conversación, y la niña estaba feliz de hablar de sus asuntos. Irene estaba sinceramente contenta de que Alice estuviera progresando en la literatura. Y cuando se enteró de que se convirtió en la ganadora de la Olimpiada de la ciudad entre escolares, quedó completamente encantada. ¡Guau! El poder de los genes. Dijo Irene una frase incomprensible para Alice. Esta mujer generalmente le hacía muchas preguntas a la niña. Alice planeaba recibir respuestas a ellos en un futuro muy cercano. Finalmente, la niña y la mujer llegaron al café. Un lugar acogedor, apreció Irene. Alice asintió. Ella nunca había estado aquí, pero constantemente veía el café desde el autobús cuando iba al cementerio. La niña no pensó que alguna vez se convertiría en visitante de esta institución. ¿Dónde nos vamos a sentar?, preguntó Irene. Alice se encogió de hombros. ¿Cuál es la diferencia? Y luego Irene eligió ella misma una mesa junto a la ventana. Alice e Irene se sentaron en cómodas sillas una frente a la otra. El camarero, un chico encantador y sonriente, se les acercó de inmediato. Probablemente un estudiante o un estudiante de secundaria en un trabajo secundario. ¿Qué tendrás? Irene miró a Alice. Elige, estoy comprando. La chica estaba avergonzada. Ya era un poco incómodo. Irene lo entendió todo. Orden, no seas tímido. Tenemos una larga conversación y te garantizo que pronto te olvidarás de cualquier vergüenza. No estará a la altura de eso. Intrigado, admitió Alice. Irene pidió té de hierbas y 2 pasteles. Alice siguió a la mujer con interés, que parecía saber mucho sobre su madre. Gracias. Irene sonrió al camarero cuando trajo el pedido. Era obvio que estaba muy preocupada y que no sabía por dónde empezar. Alice la miró expectante.
El corazón de la niña latía salvajemente. ¿Padre Ave, tienes una buena relación con tu padre? Preguntó Irena de repente. Buenos, Alice respondió honestamente. Padre. Este es el único miembro de su familia. Trabaja mucho. Todavía no ha superado su dolor. Pero papá se esfuerza mucho por hacer feliz y alegre la vida de su hija. Es imposible no darse cuenta y apreciarlo. Es una pena que papá no bromee y sonría como solía hacerlo. No, lo está intentando, pero sigue sin ser lo mismo. Alice esperaba que su viejo padre regresara algún día. Ligero, humorístico y divertido. Solo necesita más tiempo. No tenía ninguna duda, sonrió Irene. Anthony siempre ha sido maravilloso. Es una pena que no fuera obvio para todos en la familia. Alicia sintió. Miró a Arina y esperó la verdad prometida. ¿Y papá, te contó algo sobre la familia de mamá? Muy poco. Me di cuenta de que había habido algún tipo de pelea importante, pero todavía no entiendo de qué se trataba. Solía ser pequeña, y de alguna manera no me importaba. Y ahora, después de lo que pasó con mamá, le duele hablar de eso. No me estoy molestando en preguntarle todavía. Eres una chica muy sabia y sensible. Irena suspiró tristemente, pobre Anthony. Amaba tanto a Anna, más que a sí mismo, más que a la vida. ¿Cómo está aguantando? Lo está intentando. Creo que aquí tienes tu mérito, sonrió Irene. Y entonces, de repente, comenzó su tan esperada historia. Alice a veces se olvidaba de respirar en el proceso de su narración, la historia capturó tanto a la niña. Dos hermanas vivían en un pequeño pueblo maravilloso, así es como Irene comenzó su larga historia. Las niñas nacieron en una familia adinerada. Su padre era un empresario exitoso y muy conocido en la ciudad, un monopolista de algún tipo. Mi madre trabajaba como jefa de contabilidad en una gran fábrica. Sin embargo, después de dar a luz a dos hijas una tras otra, dejó el puesto. Fue un deseo mutuo de los cónyuges. Alguien tenía que cuidar de los niños. El comienzo de la escuela coincidió con el final de la feliz infancia de las hermanas. No, a las chicas solo les gustaba estudiar. Fueron enviados a un prestigioso gimnasio con maestros atentos y sensibles y hermosas aulas de última generación. Fue interesante y emocionante estar dentro de los muros de esta institución. Pero ahora el padre exigía seriamente a sus hijas. Los pequeños tuvieron que esforzarse al máximo para cumplir con los ideales de un padre estricto. El amor incondicional estaba fuera de discusión. Se suponía que Irene y Anne recibirían las mejores calificaciones, y también se les exigía participar y ganar olimpiadas escolares, participar en proyectos científicos, ser los mejores estudiantes de la clase y también brillar con éxito atlético. Mi padre soñaba con hijos perfectos. Hizo mucho para lograr su objetivo. Desde el primer grado, las niñas recibieron tutorías en inglés y matemáticas. Y los más pequeños ahora asistían a muchas secciones, natación, coreografía, el centro de lenguas extranjeras. Pero nadie canceló la escuela tampoco. Lecciones, pruebas, proyectos. Se suponía que las chicas de aquí eran las mejores. Irena y Anne fueron llevadas a estas clases adicionales por su madre y su niñera. Mi padre solo preguntaba por los resultados y aparecía en competiciones de vez en cuando. Irena aún recordaba cómo lloró en el primer torneo de natación. Ella y Anne quedaron entre las 5 primeras, pero no se llevaron premios. Las chicas estaban felices, muy orgullosas de sí mismas. En los entrenamientos, los pequeños mostraron resultados mucho peores, pero en las competiciones dieron lo mejor de sí. Pero mi padre, que vino al torneo, parecía decepcionado. Necesitaba medallas. Entonces miró a sus hijitas con reproche. Bueno, ¿no podrías haberte esforzado más? El hombre curvó los labios con desprecio, vienes de segunda categoría. Ambos parecen haberse inspirado en su madre. Pero si hubiera un hijo, se lo mostraría a todos. Mi madre, que estaba sentada a mi lado, guardó silencio como siempre. Ni siquiera pensó en defender a sus hijas. Fue solo cuando creció que Irena se dio cuenta de que su madre no interfirió para no enojar aún más a su esposo.
Si ella hubiera dicho una palabra, él le habría dicho palabras aún más insultantes a su esposa y a sus ya molestas hijas. Irena lloraba de resentimiento en ese momento. No delante de mis padres, no, mi padre no permitió ningún signo de debilidad. La niña lloraba en su habitación. Anne se sentó a su lado y le dio unas palmaditas en la espalda a su hermana mayor. Ella siempre ha sido más fuerte y más libre interiormente. Desde temprana edad, se notó el carácter de los más pequeños. Era difícil ofenderla o molestarla, un hombrecito tan indomable. No fue fácil para las niñas cumplir con las altas expectativas de su padre. Con el tiempo, aprendieron, como su madre, a presentar la verdad de una manera que le convenía. Tuve que esquivar, engañar, pero ¿y qué? Lo principal es que el padre esté satisfecho. Es más tranquilo para todos. Mi padre se volvió cada vez más rígido y exigente. Para él era importante que sus hijos pasaran por alto a los hijos, amigos y socios en todo. Puede que no tenga un hijo, pero mis hijas les darán a todos una ventaja, el hombre dijo con satisfacción cuando Irene y Anne le informaron sobre su próxima victoria. Las hermanas siempre tenían que correr más rápido y superar a alguien. Una carrera interminable. Es bueno que no tengamos un hermano, dijo en más de una vez, pero definitivamente lo pasaría mal. Irene asintió. Mi hermana tenía razón. Mi padre tenía tantos planes y esperanzas para un heredero que nunca había nacido que casi nadie podía soportar tal carga. Fue difícil para ellos, solo para las chicas. ¿Qué podemos decir sobre el heredero? Las chicas todavía tenían todo lo que querían, hermosos atuendos, viajes, dinero de bolsillo. Pero la libertad faltaba mucho. Mi padre controlaba todas las áreas de sus actividades, escuela, clases extras, ocio. El hombre pasó mucho tiempo en el trabajo, pero, sin embargo, logró limitar la libertad de sus hijas. Tenía muchas palancas para esto, niñeras, tutores, una esposa, finalmente. El padre decidió lo que harían sus hijas. Durante mucho tiempo, trató de convertir a Irene y Anne en programadores geniales. Se contrataron maestros eminentes para niñas. Asistieron a muchos cursos diferentes, pero las niñas nunca empezaron a darse cuenta de cuánto tiempo pasaban tratando de profundizar en la ciencia fuera de su control. Pero todo esto, a pesar de grandes esfuerzos, siguió siendo para las hermanas una carta china. El padre estaba enojado, muy enojado, llamó estúpidas y perezosas a sus hijas, exigió resultados. No prestó atención a las palabras de las chicas de que se estaban esforzando mucho, pero no salía nada. Incluso la opinión de los profesores de programación no tenía autoridad. Él creía que solo estaban tratando de atraer la mayor cantidad de dinero posible, hablando de la inutilidad de estudios adicionales, estaban abaratando el precio. Así que Anne e Irene tuvieron que lidiar con un caso odioso y completamente incomprensible todos los días durante 2 años. Fue duro e hiriente. Anne habría soñado con asistir a una clase de coreografía en este momento. Ella era buena en eso. La niña atravesó el escenario como una mariposa ligera. Irene, y no solo ella, admiraba los movimientos elegantes y elegantes de la joven bailarina. El coreógrafo dijo que esta chica tiene un gran futuro. Pero bailar, en opinión de mi padre, es muy frívolo. Y no me importa que mi hija sueñe con el escenario. La coreografía es buena para el desarrollo general, repitió el jefe de familia, pero aún así no vale la pena involucrarse demasiado en este negocio. Necesitas una profesión seria que te haga rico. Y estos están bailando. Todo es una tontería. Mi padre también habló sobre la afición de Irene. Dibujó maravillosamente desde temprana edad, pero no tenía absolutamente ningún tiempo para la escuela de arte, por lo que la niña tuvo que educarse a sí misma. Afortunadamente, ya había muchos cursos en video en ese momento. La niña no experimentó falta de información educativa. En Internet, los dibujos de Irene causaron furor. La niña era miembro de comunidades de intereses especiales. Fue muy agradable recibir la aprobación y los cumplidos de extraños. La madre elogió modestamente el trabajo de su hija. Después de todo, ella conocía la opinión de su esposo sobre el pasatiempo de Irene. Cualquier tonto puede dibujar, dijo el padre,
no necesitas mucha inteligencia para esto. Pero tal ocupación tampoco alimentará a nadie. Si algo me pasa, perderé mi negocio y el pobre artista morirá de hambre. No, es mejor intentarlo, convertirse en programador y luego ser un especialista codiciado. Es una pena, ambos son vagos y no quieren estudiar, no aprecian los fondos que invierto en ellos. A su manera, el padre trató de proteger a sus hijas, de darles un comienzo en la vida, y por lo tanto exigió una obediencia tan incondicional. Por eso lo hizo para que no tuvieran absolutamente ningún tiempo para la pasión de las chicas, para lo que realmente les gustaba. Después de todo, bailar y pintar cuadros no alimentará a nadie. Es solo un pasatiempo inútil, un capricho. Las chicas no resultaron ser programadoras. Como resultado, mi padre tuvo que admitir que se desperdició tiempo y dinero. Las hermanas se sintieron increíblemente aliviadas el día en que se les permitió dejar de programar. Solo que ahora su padre les ha preparado nuevos desafíos. Ahora se suponía que ambas chicas se convertirían en economistas geniales. Han comenzado nuevas clases. Bueno, no era lo que Irene y Ann soñaban, pero aún así era mucho más simple y claro. El padre realmente siempre tenía miedo. Tenía miedo de perder su negocio, su gran casa, su posición en la sociedad. El hombre entendió que esto podría suceder tarde o temprano. Había ejemplos de conocidos frente a sus ojos. No quería volver a caer en la pobreza y vivir como lo hizo en su juventud. Mi padre construyó su imperio desde cero. El mundo de los negocios es cruel. Probablemente, en la lucha por el bienestar financiero, tuvo que volverse tan categóricamente categórico. El hombre creía que sabía cómo debería ser todo. Él y solo él debe elegir lo que harán sus hijos. Disputas y descontento, desacuerdos y otras opiniones, todo esto fue percibido como una traición, como una amenaza para la seguridad de la familia y, por lo tanto, fue severamente reprimido. Irena se parecía a su madre. También consideraba que su padre era casi una deidad, de quien dependía la vida de su familia. Si el padre piensa así, entonces es a priori correcto. Es tan fuerte, tan dominante. Tiene una tremenda experiencia, es respetado y temido por la gente. Mi padre gasta mucho dinero, asume riesgos, pasa mucho tiempo en la oficina, literalmente vive del trabajo. ¿Quiénes son ellos al lado de este hombre excepcional? Él debe ser obedecido, y sus órdenes deben ser obedecidas sin cuestionamientos. Pero Ann, ella siempre fue diferente. Ella no estaba satisfecha con este tipo de vida. En la infancia, Ann era la única de la familia que no temía entrar en una confrontación abierta con su padre. Ella trató de transmitir su opinión al padre, dio argumentos razonables, discutió con él, a veces llevando al hombre al calor blanco. Se enojó, perdió los estribos, recurrió a los castigos. Los castigos se expresaron principalmente en restricciones. Por ejemplo, a Ann se le prohibió ver televisión, ir a su coreografía favorita o comer dulces. Durante cierto tiempo, por supuesto, no se habló de reunirse con amigos. Las niñas rara vez se comunicaban con sus compañeros, simplemente no había tiempo para esto. Pero al menos a veces ella y sus compañeros de clase iban al cine o salían a caminar por el parque. A ambas hermanas les encantaban estas reuniones fuera del hogar y la escuela, pero su padre fácilmente privó a la rebelde del entretenimiento deseado. Esto fue especialmente difícil de soportar para ella. Ha sido peor. Si su padre perdía los estribos por completo, le prohibía a Ann incluso salir de su habitación. En consecuencia, a Irena no se le permitió visitar a su hermana para hablar con ella o consolarla. Tampoco se le permitió a la madre hacer esto. Sucedió que Ann pasó 2 o 3 días en tal confinamiento, incluso se llevó comida a la habitación. El padre tenía miedo del amor a la libertad y la desobediencia de su hija menor. Dijo más de una vez que Ann y toda la familia podrían tener serios problemas debido a esto. Tu estúpido carácter obstinado te arruinará, exclamó el padre, maldiciendo con su obstinada hija. E Irena tenía miedo. Tenía miedo por mi hermana, por su futuro. Sintió pena por Ann, que tenía que estar prisionera en su propia casa con tanta frecuencia. ¿Soy un prisionero?
Anne se preguntó en respuesta a las palabras de su hermana mayor. Bueno, no lo sé. Sí, él me hace sentarme en esta habitación, pero al menos a veces digo lo que pienso y hago lo que quiero. Tú y mamá son mucho más prisioneros de esa casa y padre. Al principio, Irena no entendía de qué hablaba su hermana. ¿Qué clase de prisionera es ella? Es en quien no puede salir de la habitación, pero ella, Irene, es libre en este momento, incluso en este momento, para salir e ir, por ejemplo, a la tienda. Solo date prisa. Porque después de 1 hora de clases en la escuela de economía, el conductor la recogerá pronto. Solo entonces Irena se dio cuenta de que su hermana tenía razón. Y después de todo, Anne realmente quedó libre al final. ¿En serio? ¿A qué costo? Pero, aparentemente, para ella, la libertad era más cara que la comodidad y las buenas relaciones con sus padres, e incluso la comunicación con su hermana mayor. Más ofensivamente, Anne se permitió mucho. Fácilmente podría saltarse clases adicionales para ir al cine con amigos de la escuela. Sí, quizás más tarde el padre se entere de todo y castigue, pero eso será más tarde. Para Anne, la libertad momentánea era más importante. ¿Valió la pena hacer esto para estar encerrado durante 2 días?, preguntó Irena, parada debajo de la puerta de la habitación. Valió la pena, declaró Anne con confianza. Caminamos por la ciudad, y luego nos sentamos a ver la película juntos y nos reímos. Se rieron tanto que las paredes del cine temblaban. Luego deambulamos por el parque y charlamos sobre todo en el mundo. Me sentí tan bien, tan divertido. Definitivamente valió la pena. Ven con nosotros la próxima vez. Pero Irene nunca violó las prohibiciones de su padre cuando era niña. Era una hija obediente y muy cómoda. Para ella era importante que su padre la considerara buena, que la amara y respetara. Y el padre a menudo ponía a Irene como ejemplo para su hija menor. Anne logrará mucho, compartió el padre su opinión con su esposa. Ella sabe lo que quiere y siempre se obstina en alcanzar su objetivo, solo para no perdérselo ahora. Por eso soy tan estricto con ella, que con un personaje así puedes alcanzar alturas sin precedentes, así como meterte en grandes problemas. Tenemos que vigilarla hasta que crezca. Y entonces nos sorprenderá a todos muy gratamente. Irena se ofendió al escuchar eso. Resultó que el padre tenía grandes planes para Annie. A pesar del feo comportamiento de su hija menor, sus padres la apreciaban y respetaban más. Y ella, Irene, que trata de obedecer a sus padres en todo y no molestarlos, parece estar a la sombra de su hermana menor amante de la libertad. Ni siquiera esperan nada especial de ella. Irena a veces envidiaba a Anne, porque su padre claramente amaba más a su hija menor. Y Anne también podía permitirse hacer y decir lo que quisiera. No siempre, por supuesto, pero aún dentro de ciertos límites. Pero aún así, Irena no era capaz de hacer ni una pequeña parte de lo que hacía su hermana. Y a veces lo deseaba tanto. En la primera infancia, Irene y Anne eran mejores amigas. Pero las niñas crecieron, sus intereses y comportamiento cambiaron. Las hermanas estaban todas distanciadas. Irena estaba muy molesta por este hecho. Adoraba a Anne y quería ser como ella en muchos sentidos, aunque entendía que esto era imposible en principio. Su hermana era su ídolo, su esperanza, su héroe. Anne, por supuesto, también amaba a su hermana, pero era mucho más interesante para ella comunicarse con amigos y novias, de quienes siempre tenía mucho. Pero Irena no tenía ese círculo de comunicación. Ella siempre obedecía a su padre, y él no fomentaba el tiempo ocioso. Así que Irena pasó horas estudiando libros de texto de economía. En lugar de, como Anne, engañar a sus padres, salir con amigos. La vida de mi hermana era atractiva, pero parecía peligrosa. Irena tenía miedo de muchas cosas, desaprobación de los padres, bromas duras de adolescentes, problemas, después de todo, que les podían pasar a los niños en la calle. Pero Anne no le tenía miedo a nada. Esperaba con ansias la mayoría de edad, para poder finalmente comenzar a vivir de la manera que quería. Abandonaré inmediatamente la universidad y conseguiré un trabajo, soñaba Anne, pensando en el futuro. Tu padre te matará, advirtió Irena.
Me convertiré oficialmente en una adulta, una persona independiente, sonrió Anne, ¿qué me hará? Cuando las niñas se graduaron de la escuela, su padre las asignó, según lo planeado, a una prestigiosa universidad de economía. A Irena le gustaba estudiar. Gracias a su excelente formación, rápidamente se convirtió en la mejor alumna del curso, lo que le valió la aprobación de su padre. Anne, por otro lado, se ganaba la vida de manera promedio, especialmente sin molestarse en estudiar. La niña, habiendo escapado al menos parcialmente del control de un padre estricto, disfrutó de la vida estudiantil. Y ella parecía bastante feliz y contenta en ese momento. Para sorpresa de Irene, a ella no le importaban en absoluto las calificaciones no demasiado altas. Anne cometió un error con el hecho de que, de adulta, escaparía del control de su padre. Él no iba a dejarla ir hasta que su hija recibiera una educación. Irena sospechaba que más tarde él controlaría la vida de sus hijas de la misma manera. El padre tenía un plan claro para los niños, las niñas obtienen un diploma, consiguen un trabajo con él, se convierten en cofundadoras de su empresa y luego se casan con jóvenes que también serán aprobados por el padre. Irena sabía que estos serían los hijos de sus socios, ya que el padre soñaba con fortalecer su imperio, y la hija mayor no tenía nada en contra. Anne, también, ya estaba suficientemente enseñada por amarga experiencia en ese momento para no entrar en una confrontación abierta con su padre. La niña no abandonó la universidad, como alguna vez soñó. Ella lo intentó, pero su padre rápidamente la puso de nuevo en su lugar. Luego le gritó a su hija menor para que temblaran los vidrios de las ventanas. Irena se encerró en su habitación y se tapó los oídos con las manos, solo para no escuchar todo esto, pero aún así captó cada palabra. Por la noche, a menudo se escapaba de casa para ir a un club con amigos y al menos llevarse su alma allí. Ella no podía obedecer completamente a su estricto padre. ¿Y Irene? Ella estaba tratando de razonar con su hermana menor. Después de todo, si su padre descubre que ella la está engañando, realmente la ingresará en un hospital. El padre está listo para cualquier cosa, si tan solo todos le obedecen. Casi no me importa, Anne sonrió tristemente. Ya vivo casi como en prisión. Si no hay al menos estos raros sorbos de libertad, no sé qué me pasará. No puedo vivir así. Irene entendió que tarde o temprano estallaría un verdadero desastre. Un padre despótico y una hija amante de la libertad. Ambos tienen un carácter fuerte. Habrá tormentas. Y así resultó al final. Pero un poco más tarde, después de que Anne conociera a Anthony, Irene aceptó encantado. Finalmente, irá a la ciudad con su novio y se ocupará de sus asuntos. No todo el mundo puede correr. Solo Irene obtiene permiso oficial de su padre para esta caminata. Es importante destacar que ella no tiene que escabullirse de la casa y luego regresar a su habitación. La relación se desarrolló como un libro de texto, flores, citas, cumplidos, besos. La simpatía estalló entre los jóvenes. Bueno, a todo esto pronto le siguió la esperada oferta. Fue interesante y muy emocionante para Irene. ¿Qué se siente vivir sin tus padres? ¿Cómo se siente ser tu propia amante? La niña está acostumbrada a confiar en la opinión y autoridad de su padre, y aquí él no estará presente. ¿Podrá Víctor convertirse en un muro tan fuerte y confiable? No parece tan influyente ni fuerte. ¿Quizás Víctor tiene todo por delante? En la víspera de la boda, Anne estaba sinceramente feliz por su hermana. Veo que realmente estás locamente enamorada de este vencedor tuyo, sonrió. Tienes razón en eso, Irena no lo negó. Y eso es genial. También quiero experimentar algo como esto algún día. Pero ¿qué pasa con estos amigos tuyos, con quienes vas al club y luego al cine? Irena estaba genuinamente sorprendida. Anne ya ha tenido varios asuntos ligeros que tuvieron lugar frente a, o mejor dicho, a los oídos de su hermana mayor. Sueño con un sentimiento real que derriba el techo. Irene se casó y se mudó con su esposo a un enorme departamento en el centro de la ciudad, que sus padres les dieron a los jóvenes. Y ella comenzó una vida completamente nueva. Resulta que viviendo bajo el ala de su padre, Irene extrañaba mucho. El padre protegió a sus hijas de todo,
porque la niña de unos 20 años ni siquiera imaginaba lo divertida e interesante que podría ser la vida. Víctor literalmente le abrió un mundo nuevo a su joven esposa. Iban juntos a clubes, caminaban por las calles de la ciudad hasta la mañana y hacían fiestas en casa. Fue divertido y emocionante. Irene incluso comenzó a entender a su hermana menor, eso es lo que la atrae. Ahí es a donde ella siempre huye. Mientras tanto, Anne, al igual que su hermana mayor, trabajaba como economista en una de las empresas de su padre. Ella era buena en eso, pero Anne a menudo le decía a Irene que no era suyo. Me gustaría trabajar con la gente. Tal vez incluso con niños. Y aquí están los números, los documentos, los informes. Se siente como si estuviera haciendo un trabajo inútil. Bueno, ¿por qué inútil? Ayudamos a mi padre a administrar el negocio, argumentó Irene. Simplemente le gustaba este tipo de trabajo. Estaba feliz de profundizar en los informes, desentrañar esquemas complejos y buscar errores. Es así, por un lado es tranquilo, por el otro es fascinante. ¿Y trabajar con gente? Bueno, no. Es demasiado impredecible, demasiado nerviosa, demasiado cara. Y entonces Anne de alguna manera cambió sutilmente. Irene, que la conocía mejor que los demás, inmediatamente se dio cuenta de que su hermana tenía algún tipo de secreto, que algo andaba mal con su hermana. Un día, cuando Anne vino a visitar a su hermana mayor, Irene le hizo preguntas que le habían interesado durante mucho tiempo. ¿Qué te pasa? Puedo ver que algo ha sucedido. Vamos, dímelo. Anne miró a su hermana y no pudo evitar sonreír. Iluminó su hermoso rostro con una luz interior, haciendo que los rasgos ya regulares fueran aún más atractivos. Fue como magia. Irene incluso jadeó. Tienes razón, hermana. Realmente tienes un ojo de diamante, entonó Anne un poco. Sí, tengo noticias. Conocí a un hombre, un chico, y finalmente me enamoré. Exactamente como una vez soñé. Hasta el punto de mareos, mariposas en el estómago y otras tonterías románticas. ¡Guau! Exclamó Irene. No sabía si estar feliz por su hermana o preocupada. Es poco probable que el tedioso Sergio, el hijo del compañero de su padre, a quien ambos viejos amigos esperaban desde hacía mucho tiempo como prometido de Anne, se convirtiera en el elegido de Anne. Sin embargo, la novia no se tomó en serio estas conversaciones. Ella los consideraba bromas y se burlaba de él. Pero Irene lo sabía. Sabía que su padre no bromeaba. Tarde o temprano obligará a Anne a casarse con este Sergio. Era difícil imaginar una pareja más armoniosa. Todavía no puedo creer que nos conociéramos. Es un accidente. Este conocido fácilmente podría no haber sucedido. Pero nos conocimos, y ahora estoy feliz, Anne compartió su alegría. Irene sonreía. Pero ella estaba inquieta en su corazón. Mientras tanto, Anne hablaba de su nueva amiga. La gente suele estar feliz de hablar de sus seres queridos. Así fue con la hermana menor de Irene. Al enterarse del elegido, Irene se puso cada vez más tensa. No, mi padre nunca aprobaría tal elección. Bueno, Anne definitivamente no se rendirá y no se someterá a la voluntad, su carácter no es el mismo. ¿Qué pasará? El tipo se llamaba Anthony. Irene realmente no entendía cómo se conocieron. Anne no se detuvo en este punto. Con mucho más entusiasmo, habló de la persona más joven, ella y su amiga fueron a ver un partido en el patio, comenzó a contar Alice. Ella estaba complacida de poder contribuir a esta historia, agregar la pieza faltante al rompecabezas. Irene no sabía al menos algo de lo que Alice sabía. Anthony, mi papá, se fijó en ella y, para conocerla, les tiró una pelota a las niñas. Así es como sucedió. De hecho, fue un puro accidente, Irene negó con la cabeza. Anne dijo la verdad. Esta reunión podría no haber sucedido en absoluto, debe ser el destino. Después de conocer los hechos de la biografía de su elegido, Irene se agarró la cabeza. Un guapo y encantador graduado de un orfanato, que recientemente se graduó de la universidad y sirvió en el ejército, dueño de un pequeño apartamento en la zona más remota y desfavorable de la ciudad,
Empleado de una fábrica local que gana centavos. Nadie, sin vivienda, sin parientes y perspectivas. Tal yerno no se le apareció a su padre ni siquiera en sueños terribles. Irene inicialmente estaba preocupada de que Anthony, el alponce más común. Mi padre advirtió que, como hijos de padres adinerados, tarde o temprano podrían encontrarse con tales personalidades en el camino. Pero luego, cuando Irene vio a Anthony, se dio cuenta de que estaba preocupada en vano. El joven estaba genuinamente enamorado de su hermana. Estaba en sus ojos, en cada gesto. Ponía su brazo alrededor de los hombros de Anne o le tomaba la mano con tanta ternura. Era simplemente imposible jugarlo. El chico, por el contrario, trató de ocultar sus sentimientos a los demás. Está claro que era un hombre modesto y sencillo, directo, sincero, dispuesto a hacer cualquier cosa por su amada. Anthony causó una grata impresión en Irene. Sí, su hermana realmente estaría feliz con una persona así. Solo que esta unión nunca sucederá. Bueno, se conocerán por un tiempo, luego, cuando mi padre se entere de la aventura, rápidamente pondrá fin a todo. Sus padres tenían planes completamente diferentes para el destino de su hija menor, y últimamente había estado hablando de ellos en voz alta cada vez más a menudo: te casaré con Sergio y respiraré tranquilo. Mi padre bromeó, mirando a Anne. Y luego déjalo sufrir contigo. No sonaba demasiado serio, pero el jefe de la familia realmente iba a entregar a su hija al hijo de un compañero, todos lo sabían, incluida Anne. De ninguna manera, respondió Anne en el mismo tono de broma, Sergio no. Prefiero pasar toda mi vida en chicas que ser la esposa de un aburrido. El padre inmediatamente comenzó a pintar los méritos del futuro yerno y el matrimonio con él en general. Mi padre no estaba equivocado en eso. Sergio era muy comprensivo y fuerte. A su lado, Anne habría vivido casi de la misma manera que con su padre. La niña tendría que volverse como su madre, una mujer silenciosa y sumisa, que advierte todos los deseos de su esposo y teme causarle disgusto. Pero Anne no es así en absoluto. Ella no puede vivir así. Irene entendió esto perfectamente bien. Anne nunca se casaría con Sergio, por mucho que su padre insistiera y la persuadiera. Especialmente ahora que tiene a Anthony. Son muy felices juntos. Los jóvenes realmente se ven muy orgánicos, como dos mitades de un todo. Irene estaba preocupada por toda la situación. Mi padre hablaba cada vez más sobre la próxima boda como si fuera un trato hecho. Anne discutió con él, trató de explicarle que no era la Edad Media cuando los padres no pedían el consentimiento de sus hijos para casarse. El padre se enojó, trató de transmitirle a la hija menor que sabía mejor cómo actuar en tales casos. Estoy cansado de que mi opinión no se tenga en cuenta ni siquiera en tales asuntos. Ya soy un adulto, una persona consumada. No eres nadie sin mí. Es bueno que tengas una educación, un trabajo, un lugar para vivir. Estos son tuyos. Todo es gracias a mí. ¿Dónde estarías si no fuera por papá rico? Lavaba los pisos en las entradas, cambiaba papeles en la oficina por centavos y sacaba dinero para pagar el sueldo. Todo lo que tienes es mérito mío. No tengo lo principal, la libertad. Siento que estoy en prisión todo el tiempo. E incluso ahora. Tales escándalos sucedían cada vez más a menudo en la cámara. Anne esperaba hacer entrar en razón a su padre, transmitirle su punto de vista, pero solo lo empeoró. Los padres decidieron que necesitaban apresurarse con la boda e incluso comenzaron los preparativos. A Irene le pareció entonces que el padre tenía mucho más respeto y simpatía por Sergio que por su propia hija. La propia Anne le habló a su padre sobre su relación con Anthony. Sucedió en el fragor de otra pelea. Nunca has considerado la opinión de nadie. No te importaban los sentimientos de otros miembros de la familia. Anne acusó al padre. Insistió en una boda anticipada de nuevo. Soy responsable de ti, por eso controlo todo lo que puedo. Creo que es muy fácil, especialmente cuando tienes una hija rebelde y desobediente como tú. Simplemente estás acostumbrada a que todos te obedezcan, continuó argumentando Anne. A Irene le gustaría acercarse a su hermana en este momento, tomarla de la mano, llevarla a algún lado.
¿No se da cuenta de que solo lo está empeorando? Cada palabra cruzada de ella hace que su padre apriete más y más su agarre. Pero An ya no parecía tenerle miedo. Ella le dijo a la cara todas las cosas que había querido decirle durante mucho tiempo, pero no se atrevió, acusó a su padre de tener el control total e incluso lo llamó tirano. La boda es en exactamente un mes, dijo finalmente mi padre en un tono que dejó en claro a todos que así sería. Veo que necesitas urgentemente una mano firme. Sergio es el hombre que puede manejarte, estoy seguro de ello. Y no me acercaré a este hombre. No hay escapatoria. Entonces huiré. Tengo un hombre al que amo, y él me ama a mí. Definitivamente estaremos juntos. Lo quieras o no, no importa en absoluto. Como ves, tu opinión se ha disipado. Su padre ya había escuchado todo lo que necesitaba escuchar, y hubo un destello de alarma en sus ojos. Bueno, ¿quién es él? El padre preguntó en un tono más tranquilo. No lo sabrás con certeza, negó con la cabeza. Solo dije en mi corazón, solo un amigo, no importa. Anne trató desesperadamente de arreglar la situación, pero era difícil ocultarle la verdad a su padre. Después de todo, él era un buen juez de las personas y ahora se las arregló para darse cuenta de que su hija menor realmente estaba saliendo con alguien. Y esta relación es muy seria. Por supuesto, mi padre se enteró de Anthony y, aparentemente, presentó a alguien para que siguiera a Anne, tal vez incluso contrató a un detective. Él estará bien. En general, el padre pronto tuvo suficiente información completa sobre Anthony y. El chico es huérfano, sin dinero, sin un hogar adecuado. Por supuesto, mi padre estaba furioso. Decidió que Anne simplemente había decidido molestarlo. Por eso elegí a la persona más inadecuada imaginable. Deberías haber conocido a un vagabundo, dijo mi padre con una sonrisa malvada un día después de una cena familiar. Víctor, el esposo de Irene, se fue de viaje de negocios, por lo que la mujer regresó a la casa de sus padres por un tiempo. Quería apoyar de alguna manera a Anne durante este periodo difícil para ella. ¿Quién lo dudaría? Has vuelto a meter la nariz en mi vida, suspiró Anne. Bueno, ahora que lo sabes todo, probablemente pueda ir. He estado deseando esto durante mucho tiempo, vete. Inesperadamente, mi padre accedió con calma. Vete ahora mismo con lo que llevas puesto. No te llevarás nada contigo. Sin joyas caras, sin ropa de marca, sin teléfono móvil, que cuesta más que el apartamento de tu mendigo. Porque compré todo esto para ti, y no me respetas, no me aprecias, así que vive solo. Por supuesto, Anne asintió, levantándose de la mesa. Iré a la habitación a buscar los documentos. Tengo derecho a ellos. En consecuencia, tampoco trabajarás en mi empresa a partir de mañana, continuó el padre, gira como quieras, ya que eres tan madura e inteligente. Ana sintió de nuevo, en silencio. Luego subí a mi habitación, recogí rápidamente mis documentos y bajé las escaleras. Gracias por finalmente entenderme, le sonrió a su padre. Algún día podremos comunicarnos de nuevo como hija y padre. Anne se fue. Ella fue a casa de Anthony, comenzaron una vida juntos. La niña consiguió un trabajo como maestra en una escuela primaria. Tuve que tomar cursos especiales de capacitación. Pero, según la niña, incluso disfrutaba estudiando. Y ella estaba realmente entusiasmada con su trabajo. Estoy tan feliz. Anne compartió con su hermana. Anthony y yo nos apoyamos mutuamente en todo. Él es tan sensible, tan atento. Él está trabajando duro para mí. Es tan lindo. A todos les preocupa que haya tenido una vida mejor con mi padre. Él aún no entiende nada. Solo estoy realmente feliz ahora. Estoy feliz con mi ser querido y, finalmente, soy libre. A Anne también le gustó mucho el nuevo trabajo. Quería trabajar con personas, especialmente con niños. Le gustaba ver el retorno de sus labores, le gustaba hacer felices a los demás. Y ahora, por fin, Anne se sentía en su sitio. Pero Irena no pensó que su padre dejaría sola a su hermana.
A menudo veía a sus padres de mal humor y entendía perfectamente quién era el responsable de todas estas experiencias. No, papá no lo soportará y realmente no dejará ir a Anne. Todavía espera que su hija se acerque a él para pedirle perdón, habiendo fracasado en la prueba de la pobreza, pero esto no sucedió, y el padre comenzó a enojarse. Un día, Irene escuchó una conversación entre un padre y un viejo amigo, y este diálogo confirmó sus conjeturas y sospechas. Simon, el jefe del departamento de policía local, vino a visitarlos un día para tomar una taza de café. Nada especial. Sucedió mucho. Mamá, como siempre, puso una hermosa mesa. Los viejos amigos se sentaron un rato y luego fueron a la oficina de su padre. Irene volvió a pasar la noche con sus padres. Los viajes de negocios de Víctor se han vuelto demasiado frecuentes. Estaba desarrollando un nuevo proyecto, por lo que tuvo que viajar a diferentes ciudades, e Irene no le gustaba estar sola. Irene se sentó en la sala de estar frente al televisor durante un rato y luego se fue a su habitación. Su camino pasó más allá de la oficina de sus padres. Por eso se convirtió en testigo casual de esa conversación. No, nunca antes se había visto a Irene ser demasiado curiosa. Los hombres hablaban en voz baja sobre algunos de sus asuntos, e Irene habría pasado de largo si no hubiera escuchado de repente el nombre de su hermana. Esto la hizo detenerse y escuchar. ¿Entiendes? Pensé que vendría gateando en una semana, hace un mes, compartió mi padre con un amigo, pero esta cabra vive como si todo le conviniera en la pobreza. Con algún mendigo y desarraigado. Con un dulce paraíso y en una cabaña, Simon comentó pensativamente. Ella es simplemente estúpida. Ella todavía es joven, no entiende que está arruinando su destino con sus propias manos. Eso también es cierto, coincidió Simon. Siempre está de acuerdo con su padre, porque patrocinó muchos de sus proyectos. Todo terminó con el hecho de que el padre le pidió a un amigo que pusiera a los fieles de su hija en prisión. Ella sabía que su padre siempre logra sus metas, pero a ese precio. ¿Está realmente listo para meter a un hombre honesto en la cárcel solo para salirse con la suya? Irene de repente sintió una pena desesperada por Anthony. Él no se merece esto. Este tipo sincero y amable no debería terminar en la cárcel. No puedes hacer eso. ¿Pero qué hacer? Simon hará lo que su padre le diga. Este hombre le debe demasiado a su viejo amigo. Es posible, respondió Simon, como para confirmar el pensamiento de Irene. De vuelta en su habitación, Irene marcó de inmediato el número de su hermana y le contó todo. Posteriormente, Irene pensó más de una vez en cómo debería haber actuado en esa situación, y siempre llegó a la conclusión de que había hecho todo bien. Si Anthony hubiera sido encarcelada, probablemente habría tenido que regresar a casa. Su padre habría logrado su obediencia, porque habría mantenido a Anthony como rehén. Anne se habría casado con Sergio con amenazas y persuasiones, se habría quedado en la ciudad, habría estado cerca. Y sucedió que Irene se privó de su persona más cercana, su propia hermana, con sus propias manos. Porque al día siguiente, Anne y Anthony desaparecieron de la ciudad. Simplemente desaparecieron. Y, sin embargo, Irene sintió que había hecho todo bien. Pero mi hermana está feliz. Para ella, es muy importante tener a un ser querido cerca, un trabajo interesante, aunque no prestigioso. Muchísimas gracias por la advertencia. Dijo Anne después de escuchar a Irene. Siempre ha sido una persona leal y confiable. Si Anthony hubiera estado en la cárcel, lo habría seguido. Los dos seríamos infelices. Y ahora tenemos que escapar de la ciudad, y con urgencia. Probablemente no nos veamos en mucho tiempo. ¿A dónde correr? Irene estaba asustada. Recién ahora comenzaba a darse cuenta de que ella y su hermana habían estado rompiendo durante muchos años. Todavía no lo sé, respondió Anne. Anthony y yo aún tenemos que resolver esto, pero no podemos quedarnos aquí. No hay manera. En realidad, no hay nada que nos detenga aquí. Esta frase está desagradablemente rayada, Irene. ¿Cómo es eso? Nada se sostiene. ¿Qué hay de ella, la hermana mayor? Solo tú. Es una pena separarse de ti.
Como si leyera la mente de Irene, agregó Anne. Esta fue la última conversación que tuvieron las hermanas. Sin embargo, Irene no lo sabía en ese momento. Le parecía que esto era simplemente imposible. Tarde o temprano, él y Anne se encontrarán, y todo volverá a estar bien. Pero no el destino. Padre se puso furioso cuando se enteró de que habían desaparecido. Irene miró a Alice con tristeza. Los buscó, contrató detectives, los denunció a la policía. Puso a todos en sus oídos. Pero Anne y Anthony parecían haber desaparecido. Sin rastro, nada. No es de extrañar. Como descubrí recientemente, han llegado muy lejos. Aparentemente, tenían miedo e incluso cambiaron los documentos. Buscar a esta pareja en nuestro vasto país es como buscar una aguja en un pajar. Mi padre tuvo que aceptarlo. Era difícil creer que una persona acostumbrada a la sumisión total no se rindiera tan fácilmente de una vez. Ha estado tratando de encontrar a Anne durante años. Pero él y Anthony se escondieron bien y aparentemente estaban felices porque Anne no se puso en contacto. Así que todo estaba bien con ella. Probablemente le hubiera gustado hablar conmigo, pero tenía miedo. Anne sabía qué tipo de hombre era nuestro padre y estaba feliz de escapar de su influencia. Ella comenzó una nueva vida. ¿Es esto realmente cierto? Alice parpadeó confundida. Lo que había oído no quería caber en su cabeza. Mamá rara vez hablaba de su familia, y yo era demasiado joven para saberlo. Esto es interesante para mí ahora. Iba a analizar este tema en el futuro. Sí, es verdad. Solo ahora el padre ha cambiado. Le encontraron una enfermedad. No le queda nada. Ninguna cantidad de conexiones y dinero ayuda en tales situaciones. Reflexionó mucho en el umbral de la eternidad y se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Él está muy atormentado por la historia de Anne. Su padre quiere disculparse a tiempo, y planea disculparse con Anthony también. Ahora es solo un anciano enfermo que necesita ver a su hija antes de morir y admitir que está equivocado, y mi padre me pidió que encontrara a mi hermana. No pude rechazar su pedido, especialmente porque he extrañado a mi hermana durante mucho tiempo y ya nada la amenaza. Anne estaría encantada de saberlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Alice. Después de todo, usted mismo dijo, ni siquiera los detectives pudieron hacer frente. Ni siquiera los profesionales localizaron a mis padres, pero tú pudiste. Y contraté nuevos detectives que tampoco pudieron hacer frente. Y entonces el azar volvió a jugar su papel. Encontré una foto en internet. Allí, la maestra y su clase posaron sobre el fondo de unas colinas. Sí, tu madre estuvo allí. Ella ha cambiado con los años, pero la reconocí. Probablemente, uno de los niños publicó la foto en una red social. Seguí el enlace y descubrí la ciudad y el nuevo lugar de trabajo de Anne. Sin embargo, no pude encontrar la página de mi hermana o Anthony, ellos no usan las redes sociales. Por supuesto, tenían miedo de que su padre los encontrara así. Él era realmente una persona muy aterradora en ese entonces. Es su culpa por lo que le pasó a mamá. Alice apretó los puños debajo de la mesa. Irene suspiró, pero no objetó. Todos cometemos errores, la mujer negó con la cabeza. Pero mientras una persona esté viva, puede arreglarlas. Siempre hay una oportunidad. Él está vivo, pero mamá no, recordó Alice. ¿Y cómo le pedirá perdón ahora? Me temo que esta noticia acabará con él. Apenas pude soportarlo yo mismo cuando me enteré de lo que le pasó a Anne. Aún no se lo he dicho. Están esperando, esperando. Es bueno tenerte. Eres como un rayo de luz, esperanza encarnada. Creo que será más fácil para él si se disculpa al menos contigo y Anthony. Por supuesto, si quiere hablar con él. Alice miró fijamente a la cara de Irene. Finalmente entendió por qué esta mujer le parecía tan familiar. Después de todo, la niña veía casi los mismos rasgos faciales todos los días en el espejo. Tía y sobrina parecían dos guisantes en una vaina. Ahora las palabras de mi madre quedaron claras.
Alice recordó cómo a veces su madre la miraba fijamente durante mucho tiempo y con una sonrisa en los labios. Luego repitió que su hija parecía increíblemente una muy buena persona. Entonces a eso se refería ella, a la hermana mayor. Cuando Alice crecía, su madre definitivamente le contaba todo. Pero la tragedia se cobró su vida, y el misterio siguió siendo un misterio. Y fue demasiado doloroso para mi padre recordar el pasado. Se desconoce cuándo saldrá. Si no fuera por Irene, Alice habría estado en la oscuridad durante mucho tiempo. La niña de repente se acercó a Irene en un ataque, entendió sus aspiraciones y abrazó a Alice con fuerza. Y así se sentaron. Irene acarició el cabello de su sobrina. La niña se acurrucó más cerca de su ser querido. Y este gesto era tan natural, tan ordinario, como si Alice e Irene se conocieran de toda la vida. La niña sintió que tenía otra persona cercana y querida. Y la realización hizo que las lágrimas corrieran por sus mejillas.